Entrevista con el padre Jesús Pliego, vocero del arzobispado potosino. Padre, yo quisiera preguntarle, porque nos inquieta mucho, ese discurso de odio que todos los días en la mañanera tiene el presidente de la República. ¿Cuál es el consejo de la Iglesia Católica de México? Pues mira, todos los adjetivos que el presidente ha utilizado para dirigirse o para nombrar a sus adversarios, si los pudiéramos nosotros enumerar no acabaríamos. Fifís, corruptos, derecha rancia, todo eso. Yo creo que no favorece a crear un clima de tranquilidad y de paz. Es más, ustedes son las primeras víctimas, ustedes periodistas, de este lenguaje de odio. ¿Por qué? Porque los pequeños caciques, inspirándose en él, creen que pueden hacer con los periodistas lo que quieran. Este lenguaje abre llagas difíciles de sanar. Nosotros quisiéramos un presidente más conciliador, un presidente que gobernara para todos, enfocado en los problemas esenciales del país. Uno de estos problemas, como tú lo sabes, es la violencia. El día de ayer, antier, Tamazunchale estuvo sitiada. No sabemos qué mensaje quisieron enviar esos señores del crimen organizado a los habitantes de Tamazunchale. El señor gobernador dijo que iban de paso, pero el mensaje pudo haber sido este: ya llegamos y ya nos vamos. Nadie oyó el ya nos vamos, y todo parece indicar que dijeron ya llegamos, aquí estamos y vamos a hacer la guerra. Creo yo que es lamentable que el crimen organizado se sienta tan seguro en este gobierno. Estoy hablando del gobierno federal. Que los grandes problemas nacionales se hagan a un lado para dedicarse a una campaña de revocación de mandato que, bueno, tiene un interés mínimo entre la población. Más bien él es el que lo quiere, ¿verdad? No sabemos con qué fin. La Iglesia en ese sentido ni ha aconsejado ni ha desaconsejado el voto. Que cada quien haga lo que crea conveniente y lo que le dicte su conciencia. Esa ha sido la posición de la Iglesia de San Luis Potosí. No meterse en este debate. La política que le interesa a la Iglesia es la política del bien común, que es la esencia misma de la política. Cada vez que el presidente denosta a un periodista, hay otro periodista muerto en otro lugar de la República. La Comunidad Europea, los eurodiputados le mandaron un mensaje diciéndole que por favor le baje 2 rayitas, ¿no? Y él se enojó y más bien les envió una carta que una diputada de su mismo partido dijo: ¿y quién escribió esta inmundicia? Por favor, vengan a desmentir. No, dijo el presidente, fui yo. Ah, dijo, qué bueno. Es decir, tenemos una política sin honor. Las personas que andan con el presidente parece que no tienen una pizca de dignidad. Me dio mucha tristeza ver al secretario de Gobernación respondiendo a un periodista como lo hizo. Oiga, ¿usted anda en la campaña? No, yo no ando en campaña. Pero ahí salió en el video, dijo, no lo he visto. No se puede llegar a tal nivel de cinismo. No se puede llegar a tal nivel de hipocresía, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el estado de cosas. La verdad es que quisiéramos
que los mexicanos nos pongamos la camiseta tricolor y empecemos a trabajar por México. Que no esperemos gran cosa de los políticos, porque no serán ellos quienes nos saquen del apuro. Si me permite preguntarle. Padre, Código Magenta es una empresa de comunicación de Nuevo León que analiza temas importantes. Están analizando cómo el presidente confronta a la Marina con la Secretaría de la Defensa Nacional, marinos contra el Ejército. Los usa también para apoyar la campaña de promover la revocación de mandato y usan los aviones de los oficiales, sí, de la Guardia Nacional para transportar al secretario de Educación. Pero es peligroso este enfrentamiento que está propiciando, porque ya la Fiscalía General de la República citó un general y está ofreciendo criterios de oportunidad para que empiecen a echar de cabeza a los otros. Esto de enfrentar a las Fuerzas Armadas de México es peligroso. Es muy peligroso. Ahora, yo quisiera partir del comienzo. Creo yo que el presidente, al hacerse acompañar por las Fuerzas Armadas, por los marinos, por la Marina, o por lo menos por los jefes, por los altos mandos, es un mensaje que está enviando a la población. Y el mensaje es: las Fuerzas Armadas están conmigo, váyanse con cuidado. Ahora, a mí me preocupa muchísimo esa simpatía que tiene el presidente por los dictadores, esa atracción que siente por los Maduros, los Correas, los Putin. Incluso se hizo el club de Toby, ¿no?, de Rusia, aquí en México. Una vergüenza para nuestro pueblo mexicano, que hemos sido pacifistas, que hemos querido siempre ponernos del lado de la víctima y no del victimario, que un grupo de políticos morenistas hayan creado este club de Toby, ¿no?, el club de fans de Putin. Que México no se haya sumado por boca del presidente a las penas, pues, que el mundo le está imponiendo a Putin, a Rusia, y que diga: no, nosotros no vamos a interrumpir el comercio con Rusia. Es decir, hay signos muy desalentadores para México, pero yo no quiero ser desalentador. Que no se les olvide que México es mucho más que un partido, que México es mucho más que una persona. Alguien dijo: es que él es la representación, la encarnación de México. No, señor, la encarnación de México es este mexicano que va aquí caminando. Él es la encarnación de México. Tú, David, yo, somos la encarnación de México. Son muchos Méxicos, un México plural. Y yo creo que, déjame continuar diciéndote, David, que la verdad lo digo con toda tristeza, pero no esperemos mucho de los políticos. Por desgracia, aunque suene feo, no arreglan un pleito de perros. Los problemas los tenemos que arreglar nosotros, uniéndonos como mexicanos, olvidándonos de los cartelitos que nos ha puesto el presidente entre chairos y fifís. Somos mexicanos y tenemos que trabajar juntos para sacar a México de este bache en el que ha caído, de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico. Necesitamos de veras cuidarnos unos a otros, protegernos, porque la verdad, si estamos esperando que nos proteja la Guardia Nacional o no sé quién, lo más seguro es que nos desarrajen un tiro por allí y nadie mueve un dedo. Qué pena decirlo, pero bueno, México es de los mexicanos y los mexicanos somos nosotros. El Papa nombró un nuevo arzobispo para San Luis Potosí. Tenemos la expectativa y hay la confianza del clero de San Luis, de los sacerdotes de la iglesia de San Luis, de que pudiera contribuir a pacificar con sus consejos, con su mensaje del Evangelio,
pacificar a San Luis Potosí? Mira, yo creo que, bueno, la primera cosa es agradecer los 50 años de vida sacerdotal que ha ejercido con nosotros don Jesús Carlos, un hombre sencillo, de un corazón noble, bueno, que ama a los potosinos, porque él es de aquí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, tuve la oportunidad la semana pasada de ir en una comitiva a ver al nuevo obispo de San Luis Potosí, don Jorge Alberto Cavazos Arizpe, hasta hace poco obispo de San Juan de los Lagos. Y déjame decirte francamente que me impresionó por su sencillez, por su calidez, por su amabilidad. Creo yo que a San Luis Potosí le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien con este nuevo obispo. Y yo deseo de todo corazón que la arquidiócesis de San Luis Potosí, con él, siga esta línea crítica que ha tenido a lo largo de estos años. Creo que hemos sido una de las pocas diócesis que ha hablado con valentía y ha llamado a las cosas por su nombre. No en un afán de golpeteo, no nos interesa golpetear a nadie. No en un afán de mostrar antipatía hacia alguien. Si alguien lo interpreta así, creo yo que no es la interpretación correcta. Nos preocupa San Luis, nos preocupa que las jovencitas desaparezcan, nos preocupa que los delincuentes se sientan tan seguros y ya no le tengan miedo a la policía. Nos preocupa que nuestra juventud esté consumiendo cada vez más alcohol y más drogas. Nos preocupa que ciudades enteras puedan ser sitiadas, como ya pasó en Tamazunchale. Hablábamos de Zacatecas como el lugar donde esto sucedía. Ahorita ya sucedió en Tamazunchale. Y yo creo que al hablar como hablamos, prestamos la voz a quienes no pueden escuchar, a quienes no tienen un micrófono, a quienes nadie va a entrevistar, y poder expresar sus miedos, sus esperanzas. Y no lo hacemos de veras en plan político. Mira, a nosotros, déjame decirte, David, que no nos interesa la política partidista. Todo el que llega al poder se olvida de la iglesia. Cuando andan en campaña todos quieren ver al arzobispo. Cuando ganaron ni se acuerdan de él. Es decir, nosotros tenemos una experiencia de 2000 años de saber cómo funcionan las cosas. Por eso, si gana el rojo, o el verde, o el colorado, no nos interesa, ese no es nuestro interés. Porque sabemos que gane quien gane, la iglesia siempre va a hacerse a un lado. No es eso lo que nos interesa. Y si hemos sido críticos con el gobierno en turno, es porque siempre hay que ser críticos con el gobierno en turno, para que se hagan las cosas como deben ser. Y hay quien dice, hay quien me ha dicho, pero usted no era así con Peña Nieto. Te consta que sí lo era, David. Y si no te vas más para atrás es porque yo no era vocero. En tiempos de Calderón yo no era vocero, pero sí lo empecé a hacer en tiempos de Peña Nieto. Y saben los que han seguido las ruedas de prensa que no hemos sido blanditos y que el periodismo es ahorita el que está haciendo las cosas en México. Lo que no han hecho los políticos lo están haciendo los periodistas. ¿Cómo? Desentrañando la podredumbre que hay en el interior, la corrupción que impera. Mira, a mí, ¿sabes qué? A mí me preocupa mucho la política que adopta este gobierno federal. Es la política de niégalo, y que nadie te saque de ahí.
Así está este señor Adán Augusto. Niégalo y niégalo todo, lo niego todo. Oiga, pero usted no en campaña, no me ha visto el video. Oiga, pero su hijo, ¿cómo vive en México? No, él es grande. No, somos iguales. Y con eso ya creen que ya se sacudieron un problema. No, señor. Tenemos que hacer las cosas de otra manera. Y te reitero, no es en el afán de criticar por criticar, sino en el afán de criticar para que las cosas mejoren. Padre, un mensaje espiritual, ya viene la Semana Santa. Creo que ya está pasando el COVID, yo no sé si sea un milagro de Dios o argumentos políticos, pero creo que la Semana Santa es importante espiritualmente para los potosinos. Mira, David, hubo un tiempo en San Luis Potosí y en México en que, aunque había delitos, siempre los ha habido, el clima predominante era la paz, la tranquilidad. Y es que la religión y Dios ocupaban un lugar preponderante en la vida de las personas. Cuando Dios fue perdiendo importancia y la práctica de la fe fue declinando, México se llenó de muertos. El temor de Dios, dice la Escritura, es el principio de la sabiduría. Y yo creo que en la medida en que volvamos a Dios, México va a cambiar. Yo no le veo otra. Hay quien habla de educación y formación académica. Mira, la formación académica no nos hace, debiera hacerlo, pero de hecho no lo hace, mejores personas. Personas de calidad ética. Hay que leer a George Steiner para caer en la cuenta de que los jefes de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial dejaban de leer a Goethe, a quien estaban leyendo, dejaban de tocar a Mozart para irse a encender los hornos crematorios. Interrumpían su ejecución musical, ponían el separador en su libro, leyendo a Kant, para ir a ejecutar judíos. Es decir, se necesita algo más que cultura para cambiar el corazón. Y eso que se necesita para cambiar el corazón es Dios. Eso es lo que te puedo decir. Bien, entonces, Padre, ¿qué debemos hacer los potosinos en Semana Santa? ¿Cómo debemos vivir espiritualmente la Semana Santa? Mira, creo que la debemos de vivir con este ánimo de volver a Dios, de volver a poner a Dios en el centro de la vida. Por ahí nos ha llegado la moda de que Dios no importa, ¿no? De que una persona que se declara atea es mucho más libre y más open mind que un creyente. Es falso, es falso. Yo te voy a decir esto, y le voy a decir a quienes nos sigan. La fe construye. Aquí estamos frente al edificio de la universidad, el edificio central de la universidad. ¿Quién lo hizo? ¿El gobierno? No, los jesuitas. El palacio municipal, ¿quién lo hizo? ¿El gobierno? No, el obispo Montes de Oca. Lo que vale la pena de ver en México y en el mundo lo construyó la fe. El ateísmo únicamente destruye lo que la fe construyó. El ateísmo es destructor.
La fe es constructora. Ahorita te acordé porque uno de los propósitos del presidente Andrés Manuel es destruir al Instituto Nacional Electoral, al INE. Pues mira, yo creo que no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir porque es el que da garantía de la legitimidad de un gobierno. Esto que dicen es totalmente abstracto, el pueblo va a elegir. Sí, pero ¿cómo va a elegir? O sea, a ver, platícame. ¿Y quién va a elegir a los que elige el pueblo? O sea, ¿tú? No, yo creo que no va a ser fácil, no va a ser fácil que destruya el INE. Yo creo que en el momento en que eso que pase, creo que va a haber momentos muy desagradables en México. ¿Nos puede mandar una bendición? Claro que sí, claro que sí. Claro. Bueno, pues a todos los católicos que lo vean, padre. Bueno, pues yo les deseo de todo corazón que el Señor Dios nos mire con misericordia y que su bendición nos libre de tanto mal que vemos a nuestro alrededor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.